En este video voy a tratar de referirme a algunas experiencias obtenidas en mis trabajos en el International Development Research Center de Canadá a fines de la década de 1980, cerca de 1990, en, en el reino de Suazilandia. Suazilandia es un pequeño país del sureste de África que tiene 17.000 kilómetros cuadrados y poco más de 1 millón de habitantes, y que se encuentra localizado entre Sudáfrica y Mozambique. La capital es Mbabane, que tiene un poco menos de 100.000 habitantes, y la ciudad más grande es Mancini, donde está el aeropuerto, que también tiene una población similar, un poco mayor a Mbabane. Este proyecto se trataba de estudiar uno de los problemas que tiene Suazilandia, y también tienen algunos países vecinos como Mozambique y Tanzania. Es la formación de enormes cárcavas de erosión que afectan las zonas agrícolas en los paisajes intermedios de las escarpas que bajan desde las mesetas hacia el océano, hacia las llanuras del Océano Índico. Se llaman dongas. Era un estudio sobre la hidrogeología y la hidrología de dongas, y proponer medidas para evitar su propagación. El proyecto fue llevado a cabo con el Ministerio de Recursos Naturales, Ministry of Natural Resources, Land Utilization and Energy de Suazilandia, y participaron algunos expertos canadienses, y en particular un arqueólogo británico, David Price Williams, que estaba realizando estudios arqueológicos en la zona y tenía bastante experiencia en excavaciones que llevaba a cabo sistemáticamente en las llanuras de Suazilandia, que están al pie de las escarpas que tiene el país. En realidad lo que hay en Suazilandia es una continuación de lo que se llama el Highveld, o las mesetas de Sudáfrica, donde está Johannesburg y otras ciudades, que hacia el este descienden en una escarpa bastante empinada hasta las llanuras costeras en Mozambique. Sudáfrica en ese momento conservaba, en el momento del apartheid, el régimen racista de Sudáfrica conservaba la parte alta, que es muy productiva, donde están las zonas agrícolas y ganaderas, y cuando los suelos empiezan a ser menos productivos, menos fértiles por procesos erosivos, esa zona se le habían dedicado a los bantustanes, que eran pseudo países independientes, que supuestamente ahí es donde deberían concentrarse los pueblos nativos. Y más hacia abajo, en las escarpas que bajaban hacia el Océano Índico, los británicos ya anteriormente habían separado una colonia distinta, que en este caso era Suazilandia, y en ese, que prácticamente lo que era Suazilandia era la bajada de la escarpa y un poco más. O sea que era peor todavía. A medida que íbamos yendo hacia el Océano Índico, las tierras eran menos productivas. Las más productivas arriba, que son el Highveld sudafricano, y después menos productivas hacia abajo.
Los bantustanes desaparecieron después de que terminó el apartheid, y lo que quedó bueno, Sudáfrica con sus diferentes provincias y una frontera con Suazilanda que está en el límite de la escarpa que baja hacia el este. Esa es un poco la característica. Tiene una estratigrafía geológica muy parecida a América del Sur, al sur de América del Sur, lo que se llama el Gondwana. Allá se llama el sistema Karlum, tiene formaciones muy parecidas a las que corresponden del otro lado del Atlántico. Señalar que las dongas se extendían en dirección de la pendiente por varios cientos de metros, el efecto importantísimo sobre la agricultura. Hacer notar que en el término, desde el punto de vista hidrogeológico, no había costumbre en las poblaciones nativas de hacer pozos para obtener el agua, sino más bien utilizar los fondos de los ríos y a veces hacer pozos a mano en el fondo de los ríos secos para sacar agua, pero no había costumbre de excavar pozos. Pero de todas maneras, con la llegada de los europeos, en particular de los holandeses primero, Boers, que se le decía, y luego de los británicos, se comenzaron a excavar pozos, más bien a perforar pozos. El proyecto se realizó, tuvo algún éxito en algunos aspectos, se estableció un laboratorio para análisis de suelos, etcétera. Y bueno, y la experiencia personal en esto para mí fue bastante interesante porque me permitió conocer el país. Para llegar a Suazilandia tuve que ir hasta Johannesburg, después alquilar un auto, irme manejando desde Johannesburg, que son como 250, 300 kilómetros, hasta la frontera con Suazilandia, atravesar la frontera, entrar en Suazilandia, y bueno, bajar hasta Babén o Bamane y luego Mancini y finalmente la llanura donde se estaban haciendo las excavaciones y donde pude comprobar el tipo de las metodologías utilizadas en la arqueología y que también eran bastante útiles en sedimentología. El país depende en gran medida, Sudáfrica dependía y sigue dependiendo, en particular del turismo. Sudáfrica hay casinos y algunos lugares de esparcimiento para los sudafricanos con recursos, y desde ese punto de vista es un país bastante dependiente de Sudáfrica y que incluso últimamente ha desarrollado algunos enfoques un poco más nacionalistas. Cambió el nombre de Suazilandia, ahora se llama Eswatini, y la situación actual no ha cambiado mayormente. Siguen existiendo swazis que viven fuera del país, los 2,5 millones de swazis, la mitad están en Sudáfrica, hay 100.000 en los Estados Unidos, 60.000 en Canadá, y bueno, y hay swazis en otros países. En el propio país es más o menos 1 millón, un poco más de 1 millón. Bueno, esto es un poco esta experiencia de Suazilanda, que complementa lo que ya estuve explicando acerca de mis visitas a otros países de la región oriental, sudoriental de África, como son Zimbabue, Tanzania, Kenia, etc.